Y está con nosotros la doctora Ana Lisset Peraza. Ella es médica, psiquiatra, psicoterapeuta y además tienes una especialidad en sexualidad, Sí. por ahí también la tenemos. Y bueno, el tema del día de hoy, ansiedad generalizada. Y me da mucho gusto, Lisset, que hayas aceptado venir porque la salud mental de las personas mayores es muy importante. Y como queremos sentirnos bien, queremos que nos digas qué es la ansiedad generalizada. Claro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Pati, por la invitación. Es un honor para mí. Muchas El programa gracias. me encanta, entonces pues estoy fascinada de estar aquí con ustedes. ¿Qué es ansiedad? Bueno, primero hay que conceptualizar. Ansiedad es, generalmente la población tiende a decir que es estar nervioso, preocupado, ¿no? Pero cuando es patológica, la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida, una amenaza confusa. Ajá. Entonces, la persona no sabe por qué se siente inquieta, por qué se siente preocupada, ¿no? La mayoría de las veces se sienten irritables. Y en la ansiedad generalizada, hablamos de un espectro de ansiedad en psiquiatría. Ajá. Hay un trastorno de ansiedad generalizada, que bien es el que mencionas, que abarca muchísimos síntomas y es una sensación molesta. Hay síntomas somáticos del cuerpo, por ejemplo, náuseas, malestar general. Hay una sensación de preocupación excesiva por las cosas cotidianas de la vida, por ejemplo, las cuestiones económicas, de pareja, y es un pensamiento... ¿El COVID? Exacto, ¿El COVID? ahorita con lo del COVID. Afecta a nivel de pensamiento, de cognición, pero también a la manera en cómo percibimos el mundo. Entonces el mundo ya deja de ser un mundo tranquilo, sino llega a ser amenazante, ¿no? Y entonces la persona constantemente tiende a sentirse preocupada, con pensamientos catastróficos. Ahora con lo del COVID es me voy a morir, me voy a contagiar, ¿no? Y esto ha venido mermando la funcionalidad del individuo que padece ansiedad. Esto me resta, obviamente, calidad de vida. Si estoy amenazada todo el tiempo de nada, pero al mismo tiempo de todo, mi calidad de vida disminuye. Por supuesto, ¿no? Y más en COVID, en pandemia, y principalmente se ha visto un incremento de ansiedad en los adultos mayores. Porque antes, como sea o no, el adulto mayor a lo mejor iba a recibir el pago de la pensión, salía, veía con algunas amistades, pero ahora ya los hijos es, no salgas, te vas a contagiar, ¿no? Y entonces los encierran y los aíslan muchísimo más. Y entonces las preocupaciones, las constantes, es muy diferente. Pero Liz, ahora también la amenaza sí es real. Sí. ¿No? Es real, está allá afuera, no la veo, pero la siento en la medida en la que no me dejan salir. Esto mismo que acabas de mencionar. No me dejan salir, hay que irse a vacunar bajo una serie de circunstancias. Entonces, la ansiedad ahora sí tiene rostro, digamos. Sí. Se llama COVID. Claro. El COVID es una amenaza real. Sin embargo, está, digamos que el individuo, la persona que aislamos, ¿no? O sea, fuera muy diferente si le brindáramos a lo mejor la información y le dijéramos cómo pudiera protegerse para que pudiera a lo mejor retomar algunas actividades, ¿no? Sin sentirse todo el tiempo atemorizado. Porque sí es una amenaza real, pero el que eso merme mi funcionamiento, mi día a día, mis relaciones interpersonales, entonces ya ahí es cuando se requiere atención. Pero hay que regresarnos también al otro punto. La amenaza para las personas con ansiedad generalizada es una amenaza que no vemos. Exacto. Ahorita le podemos echar la culpa al coronavirus, pero la ansiedad generalizada no tiene rostro, digamos, no hay un enemigo identificado fácil. Exacto, porque si no sería miedo, ¿no? Y entonces en el miedo sí tenemos como tenemos un factor, ¿no? Algo que nos está provocando y entonces lo evitamos. En la ansiedad... ¿Qué me pasa en mi cuerpo? Lo siento aquí en mi cuerpo, empiezan dolores de cabeza, malestar, palpitaciones, una sensación como de temblor distal, empieza a haber a lo mejor más sudoración de manos, es una sensación, muchas personas lo mencionan como una sensación de presentimiento, de que algo malo va a pasar, pero no sé qué, ¿no? Y eso es incómodo, es molesto. La persona de repente, y en los adultos mayores cambia incluso el cuadro clínico de la ansiedad generalizada, a diferencia de los más jóvenes,
porque las quejas somáticas son muchísimo más. Y entonces no acuden directamente con el psiquiatra. Primero llegan con el cardiólogo, llegan con otros médicos. Queja somática es lo que le pasa, lo que siento en mi cuerpo. Y entonces empiezan a decir, es que siento como mi cabeza muy pesada y es tensión muscular, ¿no? Pero dicen, no, ¿qué tal si es cáncer, un tumor? Y entonces piensan lo más catastrófico y acuden con los médicos y están de médico en médico, ¿no? Porque generalmente es lo último que se piensa que que puede ser ansiedad. Claro. Oye, ¿y es fácil confundirlo o es lo mismo que ataque de pánico? Porque te estoy oyendo y oigo ansiedad generalizada, pero también me acuerdo que hay otras personas que hablan de ataques de pánico. Claro. La ansiedad generalizada tiene que durar 6 meses para que sea como ya el diagnóstico. Imagínate, 6 meses con esos síntomas es muy desgastante para la persona que lo padece. El ataque de pánico, digamos que son todos esos síntomas condensados en unos minutos. Imagínense que empieza con una sensación de muerte inminente, algo malo me va a pasar, pero muy, muy intenso, palpitaciones, ganas de salir corriendo, miedo de perder el control. Y quien los ha padecido dicen, es que siento que me voy a infartar, siento que me voy a morir. Llegan generalmente a hospitalización general, les descartan que sea algún infarto, angina de pecho. Claro. Y ya que se descarta que sea alguna otra causa que está provocando esos síntomas, entonces se piensa en una crisis de pánico. La sensación es horrible, como lo comentan, dura apenas unos minutos, pero cuando le preguntamos al paciente nos dice que sienten que duró horas, porque queda también la ansiedad anticipatoria, que es esta ansiedad de me va a volver a dar otra crisis. Y entonces ya mejor no salgo, ¿qué tal si me da en la calle? ¿Qué tal si me da en el metro? Claro. ¿No? Y entonces eso hace que eviten también ciertas conductas que antes tenían. ¿Hay manera de prevenirlo? De prevenirlo, sí, siempre hemos dicho que la salud mental, por ejemplo, en técnicas de respiración, practicar mindfulness, o sea, hay muchas técnicas, ¿no? La cuestión esta de la alimentación, de hacer ejercicio es muy importante, ¿no? De mantenernos activos. Pero lo más importante que creo que es que tiene solución y tiene tratamiento. O sea, los trastornos de ansiedad son de todos los padecimientos de psiquiatría, yo diría que es el más fácil de abordar y de tratar. El trastorno de ansiedad, ¿qué? Sí. Ansiedad generalizada. Y en general todos los trastornos de ansiedad, que son varios. Ahorita mencionamos ansiedad generalizada, está el trastorno de ansiedad paroxística o crisis de pánico. Pero también ahí pueden incluir las fobias, incluye el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, hay muchísimos trastornos de ansiedad dentro de esta gama, ¿no? Oye, ¿y qué decías? Puedo hacer ejercicio, puedo mantenerme activo. ¿Qué tanto tiene que ver la soledad en la que viven muchas personas? Es decir, falta de comunicación, ya enviudaron, los hijos viven lejos, normal, están haciendo su vida, pero yo me enfrento a una parte de soledad que en muchos países europeos, y tú lo sabes, está siendo un problema de salud pública. Sí, claro. ¿Qué pasa con la ansiedad y la soledad? Sí, la ansiedad en sí va muy de la mano de la depresión. Por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto mayor con ansiedad, tengo que descartar a fuerzas depresión, porque generalmente el 30% de los casos va junto, ¿no? Junto con pegado va la ansiedad con la depresión. Y la soledad es un factor de riesgo, incluso para cualquiera de estas dos patologías. Por ejemplo, este temor, ¿no? A irse quedando solo, a enviudar, a perder que van falleciendo los amigos de la misma generación. Claro. Y entonces las amistades se van separando, ¿no? Y entonces esto llega a ser un factor de riesgo precisamente para empezar a preocuparse por mi propia muerte, ¿no? Y entonces eso va a desencadenar muchísimo más los síntomas de ansiedad y por ende también de depresión, ¿no? O sea, por eso es muy importante, como en estas medidas preventivas que me preguntabas, sí establecer una red de apoyo, ¿no? Oye, y a ver, después de un ataque de ansiedad, así, después o un ataque de pánico, que me sentí mal, que viene un periodo, ahorita que te estaba oyendo con depresión, ¿puede venir un periodo de depresión posterior a esta intensa ansiedad? Sí, es que si no se trata a tiempo, se puede agregar un episodio depresivo y esto llevarnos a un peor pronóstico, incluso hasta el suicidio, ¿no? Que se habla muy poco del suicidio en el adulto mayor y en realidad
Sí, es se un da. temazo, sí, No se claro. habla porque se piensa que vamos a darle ideas, pero en realidad es una manera de prevenir, porque el adulto mayor no lo intenta muchas veces, pero cuando lo intenta es letal, ¿no? Entonces, sí es muy peor pronóstico que se agregue la depresión. Muchas veces porque no se trata. Entonces, como no se trata, las crisis, por ejemplo, si son crisis de pánico, se van haciendo más frecuentes cada vez. Y entonces eso lleva a pensar al individuo de, no tengo salida, pues ya mi vida ya se va a acabar, no hay solución a esto. Sí, ¿no? claro. Y entonces esto va agravando muchísimo más el problema. Tenemos ya para ir cerrando un mito que quitar. Ay, los viejos, ay, siempre, pues es normal, les da miedo, se deprimen, se inventan miedos, se inventan, o sea, como si no tuviéramos derecho a la salud mental y como si esto fuera característica de la vejez, por lo tanto tengo que dejar que siga su curso. ¿Qué nos puedes decir No, a manera de conclusión? para nada, o sea, el ser una persona adulto mayor no significa que deba de estar enferma. O sea, Exacto. incluso ya con la demencia se ha dicho muchas veces, no por tener 100 años tengo que tener demencia, porque por eso ya desapareció el término de demencia senil, ¿no? Entonces, puedo llegar a los 100 años con una calidad de vida, ¿no?, óptima, sintiéndome bien, feliz, tranquilo, ¿no? Si yo no me siento bien, si tengo un malestar que está influyendo en mis áreas, ya sea familiar, de pareja, en mi vida social, entonces hay un problema que hay que atender, ¿no? Y es muy importante recibir atención. Entonces, nada va como inherente a la vejez, ¿no? Claro. Y este mensaje me gusta mucho viniendo de una especialista en salud mental, de una psiquiatra, porque, Liz, a veces las mismas personas mayores dicen ya para qué, el famoso ya para qué, ¿no? Ya para qué me curo. Ya pues no tiene caso, pues ya me voy a morir. Merecemos, es Claro. importante cambiar el mensaje, merecemos vivir con salud mental. Claro, y ¿Qué me dice, doctora psiquiatra? hay que buscar atención, es muy importante. Hay muchas instituciones públicas que reciben a pacientes adultos mayores, ¿no? Ahí está la especialidad de psicogeriatría, que son los Sí, psiquiatras claro. especialistas en adultos mayores. Sí. Sin embargo, yo creo que las patologías del adulto mayor las tendríamos que ver todos los médicos, porque cada vez se va alargando la vida, ¿no? Y entonces cada vez tenemos más adultos mayores. Y justo como la salud mental, también la salud del adulto mayor tendríamos que atenderla desde la primer visita al médico general, ¿no? Esto es. Muy bien. Pues yo te agradezco, Liz, tu presencia aquí en nuestro programa. Te vamos a dar más lata porque la salud mental de las personas mayores es muy importante siempre, pero en este programa tiene un particular lugar. Así que muchas gracias, Liz Muchísimas Peraza, tu gracias a ti. presencia.